Bueno, pues hoy vamos a empezar con el meollo de todo esto. Es el centro de todo el TPM y en la mayoría de los casos cuando hablábamos de que TPM es un sistema holístico y demás, pero cuando coloquialmente o cuando estamos adentro del Lean o de un sistema de TPS hablamos de TPM, nos enfocamos más en la parte de mantenimiento y lo que nos toca a la mayoría de los que estamos aquí que pues son encargados de áreas de mantenimiento. Entonces, el meollo de todo eso, con esa referencia, sería el mantenimiento planeado o mantenimiento planificado, a veces le llaman también. Sería nuestro tercer pilar. Entonces, segundo, tenemos, como hemos platicado, dos tipos de mantenimiento en general. Son el no planeado y el planeado. Y luego, dentro del no planeado tenemos principalmente, o casi ahora sí que el único, que es el correctivo. Es el que nos pesca con los dedos en la puerta, es el que ya al final, vaya, es el que nos llaman el sábado a las 3 de la mañana y sacan de la casa y de las fiestas y la fregada para ir a arreglar algún problema. Es el que de repente tenemos que andar cargando hielo porque se rompió un chiller o por lo que haya sido. El correctivo es el que no, valga la redundancia, el que no planeamos, el que tenemos que hacer de última hora, de emergencia, el que ya nos alcanzó. Y a su vez el correctivo pues tenía dos, creo que ya lo habíamos platicado. Primero está el no planeado, que es el que de plano nos pesca por sorpresa, y luego está entre comillas el correctivo planeado. Correctivo planeado es como que una contradicción en términos, es como los círculos redondos y cosas así, o los círculos cuadrados. Se refiere a un mantenimiento correctivo donde ya nos falló la máquina, pero podemos irnos cojeando o tenemos que irnos cojeando. Podemos o tenemos que al sábado, a dentro de 2 semanas que llegue la refacción, a lo que sea. Entonces también tiene que ver con una falta de planeación de la parte de refacciones y demás. O una necesidad, perdón, una necesidad de producción. Si voy a tener que desconectar una bahía completa y no me puedo dar ese lujo, en cambio tengo que estar corriendo con ciclos más lentos para dejar que se enfríen las cosas con agua a temperatura casi ambiente, pues entonces el chile lo voy a arreglar hasta el sábado o el domingo. O me falta una parte, o me falta la gente, o el técnico especializado de esta máquina no puede, está ocupado desde un proveedor y viene hasta el fin de semana o puede venir hasta la semana que entra. En fin, lo planeamos, pero pues porque no nos queda de otra. No porque lo estemos planeando porque seamos muy, organizados. Y ahora sí entramos al planeado. El planeado, como hemos platicado a lo de los métricos, es el deseable. Tienes el preventivo, que es el que haces, valga la redundancia, para prevenir los problemas. Es el que te aseguras que tus máquinas estén lubricadas, etcétera. De ese o dentro de ese derivan el autónomo que platicábamos la vez pasada, que consiste en estar monitoreando con la persona que está pegada a la máquina los parámetros que nos ayudan a prevenir fallas. Oye, la banda está floja. Oye, los tornillos no están apretados. Oye, no se está lubricando bien. Y hablábamos también en los dos temas de que pues tienes un par de ojos pegado a la máquina, que es que mejor que tener al operador y al que vive con la máquina, el que la conoce mejor. Y luego tenemos, ahora sí, derivado del preventivo, tenemos el predictivo. Predictivo ahorita lo vamos a platicar un poquito, valga la redundancia, predice que vamos a tener una falla. Es más allá de lo que tenemos nosotros de nuestros sentidos, sus aparatos específicos y demás. Todos estos, a la hora que ya los estamos haciendo bien, que ya estamos en lo que tiene que, o sea, vaya, como tenemos que estarlo haciendo y es parte de nuestro modo de pensar y de ver las cosas, nos lleva al mantenimiento productivo. ¿Cuál es el mantenimiento productivo? Es el que hemos estado platicando, donde el mantenimiento deriva, o el mantenimiento bien hecho, deriva en buena calidad, en mejor seguridad y en menos averías del equipo y una vida más larga para nuestro equipo, lo cual nos trae ahorros financieros importantes. Una vez que lo llevamos a toda la planta, o sea, esto es nuestra área modelo, a lo mejor ya lo extendimos a, no sé, si es una máquina inyectora, ya lo extendimos al resto de moldeo, ya a las máquinas similares, etcétera. Total es cuando lo llevamos ahora hacia toda la planta. Según a quién le compremos la versión del total, puedes requerir hasta 5 años.
ya es cuando tú dices ya, o sea, la gente ya lo hace como segunda naturaleza, ya por default nuestro cerebro se va al mantenimiento preventivo, al productivo, a los 8 pilares, etcétera. Pero en general es una vez que lo extendimos a toda la planta y es constante mejora y mejora y mejora y mejora. Entonces eso nos va a ir acercando poco a poco a esa condición ideal, pero no podemos decir, ¿sabes qué? En 6 meses voy a estar en el total, nada más porque ya puse los procedimientos en toda la planta. Todavía te falta la parte del mindset, que es bien importante y es lo que distingue a un grupo de herramientas de un sistema, de un modo de vivir o un modo ya cuando está internalizado, cuando ya es parte, otra vez, por default nuestra mente se va ahí. Vamos a empezar por el correctivo, que es, pues no que no dijimos que el correctivo no lo íbamos a tener. Pues sí lo vas a tener. Tienes que vivir con él, sobre todo al principio. Y eventualmente hay esa frase de que los fierros no tienen palabra. O sea, el correctivo es una realidad, lo vamos a tener siempre, entonces hay que manejarlo. Se trata también de no hacer eficiente lo que no deberíamos de hacer. Yo creo que uno de los principales desperdicios o una de las principales tonterías muchas veces nos enfocamos a hacer hipereficiente esto. El chiste, acuérdense, estamos tirándole a que sea el cero, a cero averías, pero tenemos que vivir con él. Entonces, ¿qué pasa? Lo tenemos que tener en nuestro sistema y lo tenemos que considerar para nuestras actividades y nuestro sistema. ¿Qué te provoca? Ya lo hemos platicado, tiempos muertos, defectos de calidad, costos por paro en línea, problemas de seguridad, riesgo de escapes al cliente, que ese es donde se vuelven caras las cosas, o riesgo de paro al cliente incluso, que es donde ahora sí hay que pagar hasta por la nariz. Y luego tenemos, mencionaba el correctivo planeado, ya tenemos la falla, pero nos podemos dar el lujo de posponer la reparación por alguna razón, o tenemos que, no nos queda de otra. ¿Y cómo reducimos su impacto? Hasta las organizaciones TPM con medallas y premios y demás tienen mantenimiento correctivo. Entonces tenemos que hacer un plan de cómo vamos a reaccionar ante él. Sí, es una contingencia. No podemos prevenir, nadie puede prevenir todas las contingencias. Puede ser una falla derivada de un factor externo, de un factor interno, lo que sea, pero el caso es, tenemos que vivir con él. Entonces, ¿cómo vivimos mejor con él? Como teniendo un plan de contingencia para reaccionar ante él. ¿Qué quiere decir? Voy a tener mis refacciones listas y mi personal entrenado. Si mi sistema, hay un comentario sobre las refacciones. Si mi sistema de preventivo fuera una fregonería y perfecto, yo tendría mis refacciones el día antes, si no es que ese mismo día en la mañana, que las voy a usar y reemplazar de acuerdo a mi plan de mantenimiento preventivo. Pero ¿qué pasa otra vez? Nunca sabes qué va a fallar. Tampoco te puedes dar el lujo de tener un exceso de refacciones porque te va a costar una la nota. Entonces, ¿qué haces? Tienes que seleccionar cuáles son las críticas, cuáles son las de largo tiempo de entrega, etcétera. Y al rato vamos a ver algunas técnicas o dos o tres técnicas que también hablábamos cuando hablábamos del costo del mantenimiento y el mantenimiento correctivo. Entonces, ¿qué es importante o qué es lo que nos importa tomar en cuenta a la hora de lidiar con el mantenimiento correctivo? Tenemos que hacer un análisis de causa raíz y atacar esa causa raíz. Vamos a ver qué fue lo que salió mal y corregirlo. Y otra vez nos va a volver a salir otra cosa, pero mínimo que sea un problema nuevo, no que estemos siempre lidiando con las mismas tonterías, como nos pasa muy seguido en esta área. Luego, ese análisis va a retroalimentar el plan de mantenimiento preventivo, ¿sí? Que es lo que vamos a platicar ahorita. Pero también tiene que ver, hay un pilar que vamos a ver casi al final que se llama gestión temprana de equipos, que se refiere a meterte con el equipo antes de comprarlo o cuando lo estás especificando para comprarlo o lo estás diseñando para fabricarlo y instalarlo. Entonces, ese mantenimiento correctivo que hiciste, consideras o vaya, las lecciones que aprendes de ese y de tu causa raíz, se las vas y se las aplicas al diseño. Ponía un ejemplo que creo que lo he usado varias veces, discúlpenme si soy repetitivo, pero se me quedó muy grabado. Teníamos unas inyectoras todas de alto tonelaje, eran las primeras que hacía Cincinnati después de 20 años, 3.500 toneladas y todo el rollo.
Teníamos nuestra área de moldeo. Esa área de moldeo tenía un agujero, no tenía pared de un lado, porque por ahí entraba y salía el material. Entonces, esa cara o esa pared estaba al poniente, estábamos en Matamoros. Esa pared yo que estaba, creo que estaba a unos 20, 25 kilómetros de la playa. O sea, el aire era húmedo. Matamoros, el noreste de México, para los que no tienen la fortuna de ser de acá, aquí estamos siempre con un calor de la fregada. Entonces, imagínate una humedad de 85, 90 y un calor de 45, 48 grados centígrados. Las máquinas empiezan a tronar, los PLCs nuevos empiezan a tronar como palomitas. Nos acabamos el stock de refacciones de Cincinnati o de Milacron, nos lo acabamos en, creo que fueron 3 semanas. Y pues sin PLCs las máquinas no corren, ¿verdad? Estábamos haciendo ahí parches y corrigiendo y mandando reparar y Milacron todavía se puso los moños de decir que no nos iba a respetar la garantía si las reparábamos, pero pues teníamos que correr. Total, ¿qué hicimos? No se había considerado, hay una cosa que en las inyectoras, en algunas marcas les llaman paquete tropical. Te venden una especie de aire acondicionado chiquito que se cuelga en el gabinete y te mantiene lo que todos los electrónicos de la máquina están secos y a temperatura correcta. Entonces, ¿qué pasa? Con la siguiente generación de máquinas incorporamos eso. Otro problema, la gente de compras, que vamos a hablar un poquito de cómo nos pega ese pilar también. La gente de compras se encuentra una máquina se especifica, bueno, nosotros especificamos, o ingeniería de corporativo especifica una máquina nueva de esas mismas de 2.500, 3.000 toneladas y la especifica en un precio. Nosotros revisamos las especificaciones y dijimos, oye, yo corro mucho plástico en fibra de vidrio. Para los que no tienen idea o no saben de inyección, ustedes, y los que sí ya se saben la pesadilla que es, la fibra de vidrio se come las máquinas por dentro. Una máquina que te debería durar 5 o 7 años te va a durar 18 meses. Así, la fibra es un abrasivo increíble y a temperatura alta te das cuenta que se come el interior de la máquina. Pues se tuvo que agregar después. Entonces, ¿qué pasa? A la hora de comprar la siguiente tanda de máquinas, se incorporan cosas, otras cosas que implementamos para el SMED, para cambios rápidos, para los controles de temperatura, ciertos features de la máquina, que te sale más barato incluirlos en la máquina cuando la compras que andarlos comprando por separado después y luego haciendo el cero para que se hablen. Entonces, todo eso se retroalimenta el diseño del activo y se retroalimenta nuestro plan de mantenimiento preventivo. Luego, ahora sí, ¿qué hace? ¿Qué resulta esto? Pues eliminamos muchos problemas, muchas pesadillas. Otra vez, va a haber problemas siempre. El chiste es que no se repitan. Cuando empezamos a repetir es cuando empezamos a quedar como que no sabemos lo que estamos haciendo. No estamos siendo efectivos. Una de las herramientas muy útil, muy básica y muy útil, es la tarjeta de TPM o de mantenimiento. Normalmente son azules. Este, ¿Qué tienen? Esa es la información que vemos aquí en la izquierda, que es muy, muy básica. Identificamos cuál fue la anomalía, por qué paró. Luego llenamos la tarjeta con estos datos, quién la encontró, la fecha, etcétera, etcétera. Esto puede ser cuando es correctivo, o sea, ya falló la máquina, o cuando yo paso y veo que hay una fuga de aceite, una fuga de aire. Siempre y cuando la única excepción es condiciones de seguridad. Condiciones de seguridad es paras esa maldita máquina. Punto. Y debes de tener en tu planta la autoridad de que cualquier persona pueda parar la máquina. Se oye pues muy idealista a veces y demás, pero sobre todo en seguridad, no se la jueguen. Si el operador no se siente seguro en la máquina, el operador tiene derecho por la Ley Federal de Trabajo en México de no trabajar en esa máquina. Pero olvídense de eso, o sea, si la persona está nerviosa, va a cometer un error y vas a tener un accidente. Entonces llenas la tarjeta y si se fijan trae una línea perforada en medio. Estas ya las venden ya hechas así en fajo y no son caras. Se parte, o sea, se arranca lo que es el talón de abajo. Si se fijan, el número se repite, los datos se repiten. Y la tarjetita de abajo, la parte de arriba, se fijan, trae un ojo, un ojuelo para amarrarlo a la máquina. Traen un alambrito, un hilo. La de abajo va y se pone en mantenimiento. Mantenimiento normalmente cuando se usan estas tarjetas en una planta, tienen una cajita afuera de donde está el tablero que vimos ahí en la sesión pasada, donde vienen los indicadores, tienen una tablita, perdón, una cajita y ahí se pone. Entonces la persona de mantenimiento llega y las está checando.
Entonces, mantenimiento lo revisa, hace las prioridades, genera las órdenes y ahora sí, una vez que se realiza, se actualiza el pizarrón donde tiene las actividades. Esto está al lado de una lista de las actividades de todos los pendientes, etcétera. Y ya se archiva la tarjeta y el plan de acción. A veces las tarjetas se tiran, se quedan ya registradas en el log del sistema. El mantenimiento preventivo es una de esas cosas que te conviene comprar un software, así sea un software barato. Y, por ejemplo, creo que había uno antes que se llamaba el TPM2 o el PM2, perdón. Ese software era baratísimo, costaba, no sé, 1,200 dólares, pero te ayudaba un chorro, o sea, se pagaba solo en 2, 3 meses y te ayudaba a programar actividades en automático, ordenaba refacciones, etcétera. Entonces, la tarjeta, por eso está el ejemplo de la derecha también. Hay aplicaciones que te permiten hacer esto ya en el celular del técnico o el celular de la persona. Esa tarjeta TPM la puede iniciar cualquier persona capacitada, no necesariamente la gente de mantenimiento. De hecho, la mayoría te las va a generar la gente de operaciones o de producción. ¿Por qué? Porque tú ya tienes tu calendario. Esto es fuera del calendario. Si ya está en el calendario, puedes poner en la acción correctiva o, perdón, en la acción de la anomalía, vas a poner ya en calendario o programada para tal fecha o lo que sea. Oye, a lo mejor tienes que reprogramar. Y también esto te ayuda a la hora de revisar y rediseñar. Acuérdense otra cosa, todos los documentos, incluyendo el plan maestro de mantenimiento, que son casi casi que las tablas de la ley, todos los documentos son documentos vivos, todos tienen que ir mejorando. Si yo tengo que es como cuando tu carro empieza a hacer un ruido extraño. Oye, pero todavía le faltan 5,000 kilómetros para el servicio. Pues sí, pero está haciendo un ruido extraño. O se le prendió la luz del check engine. A mí me pasó, tenía un carro que la luz del check engine a veces era porque alguien no había cerrado bien la tapa de la gasolina. Pero todos sabemos que un check engine puede ser eso o puede ser que el carro está por desvelarse. Entonces, no, pero es que todavía faltan 5,000 kilómetros, ¿no? No lo cheques, lo checamos a la hora que le toca el servicio. No, tienes que evaluar. Así parezca obvio, evalúalo, dedícale 5 minutos, 3 minutos. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos del sistema o del pilar de mantenimiento planeado? Es tener un sistema de mantenimiento de activos que promueve nuestro triple cero que estamos buscando, acuérdense, cero accidentes, cero averías y cero defectos. Entonces, eso nos va a ayudar también a reducir los costos de adquisición de capital o los costos de capital, la adquisición, instalación, etcétera, aumentando la vida útil de los activos. Esos son los dos objetivos principales. ¿Cómo los logramos? Mejorando la confiabilidad del equipo, incrementando, acuérdense que veíamos el tiempo medio entre fallas, el median time between failures, MTBF, para extender los ciclos de mantenimiento planeado. ¿Qué quiere decir? Para aumentar otra vez nuestro tiempo entre fallas y ir ampliando todas las tareas que se van haciendo. Las voy espaciando más, le quito menos tiempo. Si tenía 10 tareas que me tomaban media hora de hacer mantenimiento preventivo, la tirada es que para dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, esas 10 tareas ya sean 5. Y en lugar de ser diarias o en lugar de ser semanales, a lo mejor las puedes pasear a quincenales. Entonces siempre tenemos que estar viendo la frecuencia y la cantidad de tareas que se están haciendo. Y eso no lo podemos hacer nada más midiendo qué tan efectiva es esa frecuencia y esa cantidad, como el MTBF y el MTTR. Y otra vez, esta información va y vuelve a retroalimentar el plan. Otra vez el 7, otra vez los pasos de implementación. Primero, tenemos que ver cuáles son las diferencias entre cómo tenemos el equipo y cuáles son las condiciones básicas que lo necesitamos que opere. Hace mucho ruido, libera gases de contaminación, tiene este otro detalle inseguro, produce defectos, etcétera. ¿Cuáles son los factores de falla que tiene este equipo, los modos de falla de este equipo? ¿Y de dónde vienen? ¿Hubo negligencia o descuido? La típica de no hay recursos, no hay recursos, no hay recursos, yo creo que es negligencia. La falta de habilidad, al PIFAS a que te arregle el equipo y pues resulta que el PIFAS pues no. Y el diseño del equipo, a veces el diseño del equipo
no nos va a dar, o sea, el equipo no es capaz por sí mismo. Y ahora sí, el segundo paso, ¿cuál es? Esas diferencias que identificamos, ¿cómo las cerramos? Tenemos que restaurar el equipo a la condición óptima. Cuando lo compramos, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo se veía? ¿Cuántos defectos tenía? ¿Qué capacidad tenía? ¿Qué CPK? Etcétera. Entonces, todo lo que identificamos en el uno lo atacamos. ¡Pum! Y empezamos a ver también cuáles actividades pueden ser autónomas, lo que habíamos visto, el checklist del operador a principio de turno, etcétera. Ahora bien, ya establecimos ciertas mejoras. ¿Cómo las sostenemos? Tenemos que hacer trabajo estandarizado. ¿Cómo es? Pues mejoramos los criterios de revisión e inspección del equipo y preparamos los estándares de trabajo de mantenimiento autónomo, de trabajo de mantenimiento preventivo, el plan de mantenimiento preventivo, las tareas, etcétera. O sea, se estandariza el trabajo de las personas de mantenimiento y las tareas de mantenimiento. El cuarto que es, empezamos a extender la vida del equipo. Que dice aquí, de la 1 a la 3 son actividades para corregir y extender la vida. Entonces ya lo estamos viendo en el 4. Ya, entonces aquí terminamos nuestro plan de mantenimiento preventivo, ya lo teníamos más o menos de los estándares, lo adaptamos, otra vez es un documento vivo y empezamos a clasificar factores. ¿Cuál es el fin de empezar a clasificar? Pues ya tengo mi plan de mantenimiento preventivo, mejorar la inspección y efectividad del mantenimiento. Otra vez, revisamos nuestros estándares del 1 al 3, cómo me están funcionando. ¿Se están haciendo las actividades o les estoy poniendo demasiada tarea? ¿Les estoy dando los recursos? ¿Qué más falta? Los tiempos. Oye, los tengo muertos, tengo tiempos muertos, perdón, cada tercer día de 1 hora. Que voy a hacer el modo de que en lugar de cada tercer día sea una vez a la semana. Y después lo voy a ir incrementando a 10 días, 15 días, etcétera. Y ahora sí, del ¿cuál es el deterioro forzado que se le llama? Es todo lo que sea extra. Cuando tú rentas una casa, un departamento, por ejemplo, tiene una cláusula de que todo lo que no sea desgaste normal, tú lo tienes que pagar. Entonces, aquí entras, deterioro forzado también es el desgaste manual. Luego, ¿qué quiere decir también? La otra vertiente es cuando estás corriendo y lo forzas a que siga corriendo, que dice que eventos no paran el equipo, pero crean problemas de producción. O sea, todo lo que, oye, no está funcionando el chile, por ejemplo, no tienes agua helada. Entonces, la máquina inyectora como quiera funciona con con agua al tiempo, pero ¿cuál va a ser tu tiempo de ciclo? Si no aumentas el tiempo de ciclo, entonces las partes te van a empezar a salir con rebaba, te vas a empezar a quemar, a dañar el molde, vas a empezar a tener partes atoradas, va a salir las partes quemadas, etcétera. Y luego comparas tus defectos de calidad, eso lo vamos a ver en el pilar de calidad más a fondo, pero comparas tus defectos o tus problemas, tus averías contra el mecanismo o la máquina que con la que estás trabajando y empiezas a ver cómo mejorar tus métodos, lo que estableciste en el 3 en el 4. Entonces, si te fijas, cada paso es regresarte a los anteriores, repasarlos y volverlos a implementar. Entonces, del 2 es regresarte al uno, del 3 es incorporar el uno y 2, del 4 es el uno, 2 y 3 y así te la vas llevando. Entonces, cada vez que repasas no es, ya llegué a este paso, ya lo demás me olvido, no, es repaso todo y otra vez. Paso al siguiente paso, repaso todo y otra vez. ¿Por qué? Porque así es como aprendes y así es como puedes, los análisis como el que platicamos la sesión pasada, así es como puedes ver tú cómo pues cómo mejoras, cómo tú te acercas más a ese objetivo de los triple ceros. Y por último, empiezas con la optimización y el mantenimiento predictivo. ¿Cuál es el predictivo? Mencionamos, esto lo vamos a ver un poquito en detalle, pero es básicamente uno que va más en lo que percibes con los sentidos y el equipo, antes de que pare, tú ya sabes que va a parar en X número de horas. Este, Otra vez, extendemos la vida útil, empezamos a ver los ahorros, usamos la tecnología para detectar esas anomalías, que es el predictivo, y usamos el autónomo también para lo mismo. A veces mencionaba esa vez que en el autónomo en particular había una técnica, una herramienta que antes te enseñaban mucho, que era la de los 5 sentidos,
que en realidad no eran los cinco sentidos, pero básicamente es que la persona que está pegada a la máquina distingue cuando la máquina huele raro, o cuando la máquina suena raro, o cuando la máquina se ve rara o vibra raro o algo así. A veces no lo puedes señalar y decir, ah, es que está vibrando a tanta frecuencia en lugar de tanta frecuencia. Tú no lo puedes detectar, pero un sensor sí. Entonces, a eso se refiere. Entonces, nuestro plan de mantenimiento, ¿cómo es y qué onda con cómo se conforma? Empezamos con, tenemos los niveles abajo, los niveles de desgaste, las fallas predecibles, las horas de servicio y ciclos y las necesidades de producción. ¿Qué son estas? Son las que más fácil o más relativamente sencilla de planear, pero también es donde vas a tener oportunidades. Por ejemplo, las horas de servicio son las que te dicen el carro tiene que tener servicio cada 10.000 kilómetros. En realidad, todos sabemos que el carro puede aguantar 12, 15 sin servicio y no pasa nada, lo más probable, pero a lo mejor sí. Entonces, todos esos horarios tienen colchón, que quiere decir que cuando lo estés implementando y ya estés sobre la marcha, vas a tener que regresar y lo más probable es que vas a poder incrementar esa frecuencia. Obviamente, si te anulan las garantías, pues no, ¿verdad? Pero ya viéndolo tú, estás checando, si checas ciertos parámetros y ya ves si lo si lo ejecutas o no. Igual que número de tareas. Oye, pues es que en el mantenimiento acá de 10.000 kilómetros tengo que cambiar filtro de aire, filtro de aceite, filtro de gasolina, filtro de... ¿Qué pasa si le pongo ahí revisar en lugar de cambiar y me doy cuenta que el filtro de aire de cabina no se tiene que cambiar cada 10, 20.000 kilómetros, sino que perfectamente en mi clima, en mis condiciones, me aguanta 100.000? Entonces empiezo a modificar las tareas y las frecuencias. Y lo de arriba es todo lo que hacemos nosotros interno, nuestro análisis de métricos, el historial de fallas, que es que aprendí que no. Entonces empiezo con el manual del fabricante y luego le agrego todo lo que yo he aprendido de este tipo de máquinas o de equipo en particular, sea yo, sea mi distribuidor, sea la planta que me transfirió el equipo, etcétera. ¿Qué es lo que sé de este equipo? ¿Cómo funciona? ¿Qué le falla? ¿De qué pata cojea? Luego, las actividades de mantenimiento predictivo, todo eso se va a caer, vaya, la experiencia, la matriz de RCM que vamos a ver otro día, un ratito más, el mantenimiento autónomo, toda la información, los indicadores, todo. Lo juntamos y te informa tu plan de mantenimiento.